presentar en esa primera conferencia a los pastores Mendoza. Bueno, me toca compartirles acerca de un tema que me pareció muy interesante. Es un tema controvertido por algunos lados, por otros lados, como se ignora un poquitito algunas cosas, algunos códigos, como que hasta se lo pisotea. Sin embargo, quiero compartirte un pensamiento para iniciar. ¿Alguna vez has escuchado esa frase o esa expresión, por lo menos en Argentina así, no juegues con fuego? ¿Por qué? ¿También en México dicen eso? No juegues con fuego, ¿por qué? Bueno, pero realmente es una frase muy interesante, sin embargo ocurrió en la Biblia. Muchachos que jugaron con fuego y sí se quemaron. Realmente murieron incendiados. No bajo el fuego del Espíritu, como hoy tenemos el lema, sino porque no supieron obviamente administrar esa gracia. Y yo quiero que vayamos a eso porque quiero compartirte acerca del tema que me han asignado, y es la gracia de la santidad. La gracia de la santidad. Eso es lo que te quiero compartir. Quiero que vayas conmigo, ahí, si tienes Biblia, por favor, en el libro de Levítico. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios más que a sus propias vidas? Amén. ¿Seguro? Amén. A ver, cuando amas a alguien, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, por ese alguien. Hacerlo feliz. ¿Vale? Hacerlo feliz. Hacerlo feliz. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Eh? No escuché. Fuerte. Cuidándolo, ¿qué más? ¿Y si te... ¿Cómo? Complaciéndolo. Cumpliendo sus necesidades. Oh, bien, ahora se están saliendo todos los bien. ¿Y qué tal si es alguien a quien te ama a ti? O tú que amas a esa persona. Tú le envías cartas, otra carta, mensajes por Facebook, etcétera, y nunca te los lee. Nunca te los lee. De hecho, inclusive yo no sabía este tema del WhatsApp, o como se pronuncia, que uno se da cuenta si leyó el mensaje que uno envió, porque luego sale palomeado, con en negrita, con dos, y luego si lo leyó en azul, ¿no? ¿Y qué tal si tú envías muchos mensajes a la persona que amas y nunca figura el color azul en la palabra? ¿Qué sientes tú? ¿Qué sintiera Dios que nos dio 66 cartas de amor y a veces ni la leemos? Pero no es con nosotros, por supuesto. Sin embargo, creo que es muy interesante ir a la Biblia. Entonces, abramos la Biblia, abran sus celulares, abran sus tablets, o lo que tengan, porque hoy la Biblia está hasta en los celulares, ¿no? Así que abran sus celulares, ahí en Levítico capítulo 10. Quiero compartirte el tema que creo que es muy interesante. ¿Sí? Necesito algunos voluntarios que son más jóvenes que uno, por supuesto, y por ende me gustaría escucharlos a que me apoyen en la lectura de esta parte, porque quiero darte un breve seminario. Así que damos 2 horas, vamos a repartirlo en 2 partes para hacer un receso. Me gustaría compartirte esta cuestión. Entonces, a ver, ¿quién es el primero que me ayuda con la lectura? Bien. Entonces, el siguiente se va a poner de pie, lo va a leer sin que levante la mano. Vamos, el verso 1 te toca a ti. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Sí? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Antes de continuar la lectura, para que vayamos acelerando el tiempo, ustedes saben bien que estos Nadab y Abiú, fueron hijos de Aarón, sacerdotes, entre comillas, pero hicieron algo que a Dios no le agradó. Y esta parte siempre me fue para mí, desde muy jovencito, yo tenía como 13 años, a los 12 años recibí a Cristo y comencé a leer la Biblia, me llamó la atención. ¿Por qué estos muchachos murieron hechos chicharrón? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, muy bien, muy sabia, muy sabia. ¿Tú eres hija de quién? Ya sé de tu papá y tu mamá, pero ¿quién es tu papá?
¿Tu papá es Dios? No me digas que tu papá es la Virgen María. No. Dilo hablar con tu papá. ¿Quién es tu papá? Ah, hermano, muy bien. Felicidades por su hija, ¿Y su esposa? Muy bien, felicidades. Felicidades por su hija. Yo creo que a ella la gestaron en oración. Yo creo que en un retiro espiritual como este. Muy inteligente la muchacha. ¿Sabe qué? Con lo que dijo ya me considero satisfecho por la enseñanza. 2 horas de enseñanza para que una niña la entienda. ¿Cuántos años tienes? 6 años. Me hiciste recordar a mi época de maestro de escuela bíblica, tenía 17 años, cuando tuve un montón de alumnos. Y me acuerdo que estaba enseñando y luego otros alumnos míos que estaban atrás, los niños de entre 9 y 11, de puñetazos por el lado. Yo enseñaba y estaba pasando traída del cielo a la tierra y aquellos estaban quemándose atrás. No, pero qué lindo. No lo digo por ustedes, pero me hace acordar. Bien. Entonces aquí algo interesante, dice que Dios nunca le mandó que obviamente ofrecieran este fuego. Para Dios les fue extraño. Es extraño ¿por qué? Porque Dios al no mandarle que hicieran eso, es extraño, pero hay algo más todavía. Y dice que estos muchachos murieron calcinados delante de Dios. Ahora sí, ¿quién me hace el favor de leer el 3 y luego el 4 y así sucesivamente? Vamos. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me satisfaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Esta parte es interesante porque ¿por qué dice que Aarón cayó? Porque es Moisés que le dice a Aarón esas palabras que hemos escuchado, y el que se tiene que callar es Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón yo creo que está expresando primero dolor por sus hijos, pero segundo también no entendía por qué le pasó eso. Al hablar Dios por medio de Moisés, no tuvo otra cosa Aarón que callarse. Porque a veces no es necesario que Dios nos explique por qué pasa lo que pasa. Lo importante es saber y confiar en aquel que lo sabe todo y sabe qué hace, cuándo lo hace y cómo lo hace y con quiénes lo hace. Punto. Y eso me gusta mucho. Y Aarón fue muy obediente, quizás más adelante lo entenderá, quizás no, no se trata de entender o comprender, se trata de obedecer en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, vamos al 4, fuerte, primero leo. Y llamó Moisés a Misael y a Zafar, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Mire, qué feo es agarrar a los jóvenes para que sean, ¿qué? Camilleros o sepultureros. ¿Quiénes son los que siempre cargan con los muertitos? Obviamente, los seres queridos que quedan. Pero en este caso, ¿saben quiénes cargan con estos 2 muertos? Los jóvenes mismos. Me hace recordar una historia veraz del Nuevo Testamento que también los jóvenes tuvieron que cargar con 2 muertos. El primer trabajo que le dieron a esos jóvenes, que por lo menos aparece en la revelación de la Escritura, en el libro de los Hechos, que en un ratito vamos a ver, es exactamente ser sepulturero. Casi personas de cargar el muerto, el difunto y ir sepultado. No es un lindo trabajo para los jóvenes. Pero ese trabajo también me hace recordar que también tuvieron, y va a haber la redundancia, un grupo bastante grande de jóvenes que eran niños hasta 20 años de edad, que tuvieron que cargar con los muertos. ¿De quién? De los mayores de 20 años, excepto Josué y Caleb, que por incrédulos murieron en el desierto. ¿Qué fue cuando los jóvenes tienen que cargar qué? Con los errores y los que juegan con fuego, que muchas veces son gente mayor o son gente de nuestra misma edad. El efecto dominó, ¿cómo nos afecta? Porque las palabras no se lo llevan el viento. Las palabras más bien el viento lo siembra. Pero las palabras nunca son olvidadas, siempre producen un efecto. Bueno, eso es lo que hicieron, sacaron estos 2 muertos del campamento. Verso 5. ¿Quién me lo lee? Vamos. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas. Su era de campamento con hijo Moisés. ¿Qué nos estará queriendo enseñar Dios? Ay, bueno, es emocionante esto.
Ay, bueno, vamos al 6, vamos. Si no me voy a quedar aquí estancado. ¿Quién me lee el 6? Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Fíjense qué interesante. Se les anuncia que no todos van a hacer duelo por estos dos muertos. No todos. Especialmente que algunos líderes que están ahí. ¿Por qué? Porque obviamente una cosa es mostrar duelo y otra cosa es, permítame, apapachar una cuestión culpable. Usted ve que dice, bueno, pobrecito, hay que comprenderlo, es que nunca trabajó, porque si hubiera tenido, si se hubiera criado con papá y mamá, hubiera sido diferente. Permítame, yo creo que cada uno decide ser como es. Y siempre estamos, ¿qué? Apapachando, ¿qué? Lo que no deberíamos apapachar. Solapando que no tendríamos que solapar. Bueno, pues, llegaron tarde los muchachos, bueno, hay que comprenderlo, ajá, hay que comprender los que llegan tarde, pero no comprenden los que llegaron temprano. Bueno, ¿por qué se pusieron serios? Aquí dice que ustedes no van a llorar, ni van a luchar, porque como son líderes, ustedes tienen que, a pesar de respetar esta cuestión, pero tienen que entender que lo que Dios hizo es correcto. Porque si ustedes muestran un dolor solapando esta situación y casi como que insinuando que Dios fue demasiado severo, tampoco están calificados. Pero el resto del pueblo que no son sacerdotes y no están llegando al ministerio, ellos sí pueden hacer duelo y llorar y todo lo que quieran, porque son gente del pueblo. Pero estas personas que son líderes no pueden pasar por alto esta cuestión, porque sí, van a estar en desacuerdo con lo que Dios hizo. A mí me hubiera gustado, sí, pero a Dios no le gustó. Una vez alguien me dijo, pero bueno, pastor, ore por mi novio que no es hijo de Dios. Es un poquito mundanito, pero es hijo de Dios. Bueno, está bien, si quieren tener el suegro al diablo y el cuñado a los demonios, no hay problema. Pero la Biblia dice lo que dice. Así que por más que uno lo quiera maquillar. Pero bueno, una probadita. Me gusta que Dios es absoluto, pero uno siempre quiere hacer de Dios relativo. Dios es relativo, pero aquí Dios le dice eso. ¿Por qué? Porque los líderes tienen que saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es santo y lo que es profano, lo que está bien y lo que está mal. Y cuando algo está bien, hay que felicitar, pero cuando algo está mal, hay que llamar la atención. Porque si no, ¿cómo van a saber lo que es correcto y lo que es incorrecto? Me gusta mucho lo que Dios dice, se puso bien, ¿eh? Ahora, ¿qué más? Vamos al 7. ¿Quién me lee, por favor? A ver si alguien se anima. Después de la regañada. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Es muy interesante. Y Dios le dijo a Aarón lo siguiente: tú y tus hijos contigo, presta atención a esta parte, tú y tus hijos contigo, ¿qué? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ahora, la gran incógnita que hemos tenido por mucho tiempo es que, ¿por qué estos muchachos ofrecieron fuego extraño según Dios lo dijo? ¿Por qué? ¿Qué tenían de extraño? Obviamente, algunos eruditos refieren de que llegó a ser fuego extraño, primero, porque no era su turno para ofrecer incienso a Dios. Pero segundo, por este mandato que dijo, que de ahora en más, todos los que se acerquen a Dios no beberán vino ni sidra, y eso, ¿te acuerdas que es una cláusula, una característica, un requisito para quiénes? Para los nazareos. Y nazareo significa consagrado, nazareo significa santificado, nazareo significa alguien apartado, alguien diferente. Por lo tanto, es muy probable que estos muchachos entraron con el incensario totalmente borrachos. Y dijeron que, total, no pasa nada, somos sacerdotes, nuestra vestidura, ¿va qué? Va a justificar la cantidad de alcohol que hay adentro. Es como uno dijera, nuestra alabanza va a justificar ¿qué? Toda la cochinada que hay adentro. De ninguna manera.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es interesante, ¿no? Sí. Así que imagínense que esto qué. Imagínense que yo venga y le diga, y esto no estaba borracho del espíritu, Esto estaba borracho como la chupito. ¿No? Es como si dijera, no, ayer estuve metidísimo ¿qué? En la pornografía, ayer me drogué y hoy estoy compartiendo. Es ilógico eso. Yo he conocido muchachos, cientos de líderes de la Argentina y aquí en México, que comenzaron a administrar unas campañas con anterioridad, estando con prostitutas, con anterioridad drogándose. Es impresionante lo que han hecho. ¿Y cómo Dios los usó? No importa, ¿sabe qué? Entre la burra de Balaam y esa persona que estaba a la mano, pues Dios prefirió usar a esa persona. Pero eso no significa que Dios estaba de acuerdo, permítame, con la ética y conducta de esa persona. Porque el ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Eso es bien importante. Bueno, hoy yo no vengo a espantarlo, simplemente vengo a decirte que el tema de la gracia de la santidad es la plataforma, es el sustento, es el piso, es, permítame, el regulador para el fuego del Espíritu. Eso es bien importante. No hay otra plataforma para el fuego del Espíritu, sino es que la gracia de la santidad del Espíritu, por algo se llama Espíritu Santo. Pero veamos también en Hechos capítulo 5, porque te quise mostrar esto y a ver si puedo mostrarte otro rapidito, bien rapidito. En Hechos capítulo 5, verso 1, la iglesia había nacido hace poquito tiempo. Usted sabe que en Hechos capítulo 2 la iglesia había nacido. Hay un ambiente lindo de gloria. Pedro predicó su sermón el día de Pentecostés, como 3.000 personas se convirtieron. Ya había como 3.120. Un ambiente donde todos perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan. Nadie tenía ninguna necesidad de nada porque la gente que tenía propiedades de más las vendían y las traían a los pies de los apóstoles. Es muy interesante, había un ambiente de generosidad, pero una generosidad con sabiduría. Y entonces el capítulo 5, verso 1, ¿quién me hace el favor de leerlo? Ayúdenme, vamos muchachos. El último. Fuerte, María. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Uno dice, bueno, aquí viene algo bueno, porque también Ananías y Zafira como matrimonio venden una heredad y también van a traer dinero a los pies de los apóstoles. ¿Quién nos obliga a vender una heredad para que traigan ese dinero a los apóstoles? Nadie sabe de su corazón. Y si una propiedad lo vendiste a $1.000.000 pesos, pues tendrías que traer ese $1.000.000 pesos. Esta gente no se iba a quedar sin casa, sin nada, porque vendían propiedades que tenían de más. Bien. ¿Quién ve el verso 2? Fuerte. Si no, no terminamos más. Vamos, vale. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hicieron algo ellos dos en secreto. Pero acuérdate, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, sea lo que hayas hecho en secreto. Si en secreto no nos esforzamos, en público nos sacamos un 0 de calificación en la universidad. Si en secreto no hacemos nada, en público ¿qué? No va a pasar nada. ¿Qué estaba haciendo, por ejemplo, Pedro? Cuando pasa Jesús junto al mar de Galilea, ¿qué estaba? ¿En una hamaca chapaneca, tomando un coco con piquete? No. Estaba trabajando. Porque Dios nunca llama a perezoso ni a vagoneta. No. Dios siempre llama a gente ocupada, responsable. Es muy interesante. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quieres tener en público un buen carro? Pues comienza a ahorrar en secreto. Sencillo. ¿No quieres tener nada en público? Pues sigue así. Pero si quieres tener algo en público, pues haz algo en secreto. ¿Cuándo qué? Cuando hay gente que quizás no hace nada, tú te esfuerzas por hacer y avanzar mucho. Y luego tu Padre que ve en lo secreto, una vez más, te recompensa en público. Eso es importante. Estos se pusieron de acuerdo en secreto en qué. El terreno lo vendimos en $1.000.000 pesos. ¿Qué dice Ananías con Zafira? Pues $1.000.000 es mucho, padre. Total, nadie sabe. Es un ambiente donde muchos dan dinero, así que en vez de $1.000.000 vamos a llevar $800.000 pesos. Y los 200.000 nos quedamos nosotros, punto. Total, no es obligatorio ni nada. Y ellos piensan que pueden manejar esta situación en un ambiente donde ¿qué? Tenía muy poquito tiempo que la iglesia llena del Espíritu Santo nació.
había señales, prodigios, milagros, etcétera, etcétera. Y por mano de los apóstoles se hacía esto. Ahora, veamos capítulo 5, verso 3. Y cuando llegan a Pedro, Pedro les dice, Ananías, al varón, porque se separa. Primero va a entrar el varón Ananías y luego va a venir la mujer. Y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que limpiases al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿De dónde sacó Pedro lo que este hombre hizo con su esposa en oculto? Bueno, tu padre que ve en lo secreto te va a exhibir en público. Y Dios le da una palabra de ciencia, de sabiduría, de ciencia más que nada, y le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llene tu corazón? ¿Quién le fue con el chisme? Nadie. Ni la Oreta, ni la Obra de América. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce todo. Todo. Lo conoce mi vida, todo. Lo que usted y yo hablamos, todo. Y aunque nos olvidamos lo que hemos hablado, el Espíritu Santo, el Señor conoce todo. Ahora, veamos el verso 4. Reteniéndola, no se te quedaba aquí, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, porque reconoce que el Espíritu Santo es Dios. Al oír esto, Ananías, ¿qué hizo? Cayó bajo el poder de Dios. Ojalá fuera. Cayó por la unción. No. Cayó por el juicio. Cayó muerto. Se quiso hacer el loco. Se quiso pasar por encima. Quiso pisotear la iglesia. La iglesia es que es la esposa de Cristo, y permítanme que nadie ofenda a la esposa de Cristo, porque el primero que lo defiende es su esposo, y su esposo es Jesucristo. Esto es bien importante. ¿Cuántos de los que están aquí tienen novia? A ver, levante la mano para que todos sepamos. No, bueno, ¿y quiénes están de novio que todos saben? ¿Quiénes están casados? ¿Tú estás casado? ¿Quién está casado? A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero dime la verdad, frontal, no tengas miedo, frontal, igual vas a ser igual. ¿Qué tal si yo a tu esposa la insulto delante de ti? ¿Qué harías tú? Palabra de Dios, yo sabía que era la profecía. ¿Qué harías tú? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero por qué te enojas? A ver. Fuerte, porque esto está grabado. ¿Por qué? ¿Y quién tú eres para enojarte? Bien. Me dice el padre, ahora mi esposa está más enamorada de ti. Ahora, yo creo que eso sí es correcto, todos haríamos lo mismo. Y yo también haría lo mismo. Mire, si alguien ofende a mi esposa, ¿sabe qué? Yo le digo, momentito, a mi esposa nadie le ofende. Le digo, Cris, pégale un golpe. Porque ella sabe carácter todo, segundo, cinturón negro. Yo simplemente, ¿qué? Yo soy, alguien dijo tabique rojo, ¿no? Bueno. Cayó muerto este hombre. Porque a la esposa del Señor, a la iglesia, nadie la pisotea. Y después entró que Ananías si quiere hacer lo mismo. Y le dice Pedro en otras palabras, ¿han vendido la propiedad en 800,000 pesos? ¿Cómo supiste? Ahí vienen los... Esta mujer cuando entra no sabía que hace minutos antes ya era viuda. Y le dice, ahí vienen los jóvenes que fueron a sepultar a tu esposo. ¿Y qué crees? A ti también te van a sepultar. Cayó muerto. Y los jóvenes cargando con la guardita al panteón. Ahora, ¿todo por qué? El Antiguo Testamento en la edad de Abiú jugó con fuego. ¿Estos jugaron qué? ¿Cómo? ¿Qué jugaron? Jugaron con fuego también. Y esto porque es bien importante. Y uno dice, ¿y ahora entonces, hermano, qué? ¿Nos está causando miedo? De ninguna manera. A lo que voy es esto. Hay una pregunta muy interesante que en el Salmo 24, acompáñame por favor. Salmo 24, versos 3 y 4. Presta atención a todos porque luego voy a tomar exámenes. Yo estoy dando como un seminario, una clase así, y luego voy a hacer un trabajo en equipo, y voy a hacer un examen y todo eso. Así que presta atención, ¿vale? Salmo 24. ¿Listo? Versos 3 y 4. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Dice: ¿Quién subirá al monte de Dios?
¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado ¿qué? Una linda pregunta. ¿Quién podrá estar de pie ante la presencia de Dios? ¿Quién irá a su encuentro ante un Dios santo? ¿Y sabe lo que es el requisito? ¿El limpio qué? ¿Y cómo se hace para decir que estoy limpio de manos? No, ¿cómo se hace para decir? ¿Cómo se hace para expresar, exteriorizar? ¿Cómo? A ver, ¿cuántos tienen la mano limpia? A ver, muéstrame la mano limpia. Exactamente. Cuando te dice que tiene la mano limpia, hace así. Por eso es muy interesante que cuando la Biblia dice que levantemos las manos, ¿qué? Sin ira ni contienda, porque las manos ya están limpias por la sangre de Jesucristo. Ahora, pero esto es muy interesante. Antes no podíamos hacer eso, podíamos levantar la mano, pero ¿sabe qué? Eso está difícil, porque nadie está calificado para estar ante la presencia de Dios. Un Dios santo, ante todos que somos pecadores, imposible. Ahora, escuche, presta atención. Espero que me den a entender, por favor, no me malinterpreten. ¿Tú te crees que si le pedimos, vamos a ponernos en el lugar del Antiguo Testamento? ¿Te crees que si le pedimos a Dios, y poniéndonos en la plataforma del Antiguo Testamento, oh Dios manda fuego, ¿tú te crees que alguien va a quedar de pie? No queda nadie. Primero, el fuego que Dios envía, si le pedimos un fuego santo, todos somos pecadores. El tema es que no podemos soportar la santidad de Dios. No podemos soportar. La Biblia dice que Cristo dijo en el Evangelio según San Juan, no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué? Porque la gente ama más las tinieblas que la luz. A ver, permítame. ¿Qué ha pasado en la escuela primaria, o en la secundaria, o en la prepa o en la universidad? ¿Qué ha pasado esto? Que de repente tú te esfuerzas todo para honrar obviamente a tus padres, honrarte a ti mismo, tu esfuerzo, toda tu dedicación. ¿Y qué haces? Te esfuerzas y estudias. Y de repente sales un buen estudiante y te sacas 9, te sacas 10. Pero tienes compañeros que se sacan un 7, un 5, un 4. ¿Qué hacen esos que se sacan 4 o 5? ¿Qué hacen contigo? Ya te miran feo. Si no te esfuerzas. Pero por ejemplo hay gente, no sé, te ha dicho, pero no sé qué esta que tiene. No sé esta chica que tiene. Yo estudio lo mismo, pero ella que tiene. Es la consentida del maestro. Y luego ¿qué? A mí le hacen bullying. Y luego le dicen, mira, aquí en este salón, ¿sabes qué? Nosotros somos de 4 nada más. Así que bájale a tu 10, bájale a tu 9, ¿o qué? Porque tu calificación nos ofende a todos nosotros. Nosotros somos el sindicato de los mediocres. ¿Escuchaste? Y vamos a tener la profesión de rascapanza. ¿No te ves que cuando estás en medio de gente desordenada, cuando alguien es ordenado, qué sucede? Como que incomoda a los otros. Y uno lo mira. Por ejemplo, la persona educada, refinada, ¿cómo lo llaman? En un modo despectivo aquí en México. La persona educada, acá mujeres, niñitas, todo, o sea, ¿cómo le llaman? ¿Por qué le llaman fresa si es educada? Entonces los que no son educados, ¿cómo lo llaman? Ah, buena onda. Esos sí son buena onda. Esos son mi raza. Esos son mi sangre. Esos son la neta. Una vez le dije algo, hermano tal, que dice Simón. Eso es mi raza. Ahora no estamos haciendo obviamente acepción. Lo que digo es que cuando alguien que se esfuerza incomoda a otro, que pudiendo esforzarse no lo hace, e incomoda. Eso es una especie de bullying psicológico. Entonces, aparte a mí me parece muy interesante. La persona que se esfuerza y quiere hacer las cosas bien. Por ejemplo, a mi hija le dijeron, ¿para qué vas a estudiar licenciatura en idioma? Ahora el Espíritu Santo que sabe todos los idiomas te lo va a dar. ¡Oh, qué bien! Ahora mira, a mí me hubiera gustado que Jesús hubiera hecho esto. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a ser lo que nunca fue, hombre, sin dejar de ser lo que siempre fue, Dios. Y a mí me hubiera gustado verlo aquí, no está en la Biblia. ¿Qué cosa? Que Jesús, en su taller, porque él fue carpintero, hubiera cerrado las ventanas y las puertas y le hubiera visto al pedazo de tronco que estaba ahí y le hubiera dicho, ¡tronco! Te ordeno
que te hagas una mesa, porque tengo que vender. ¿Hizo eso Jesús? No. ¿Qué hizo? Pero ¿por qué si siendo hijo de Dios podría decir, hágase una cama, hágase un buró, hágase? ¿Y por qué no lo hizo? Porque es hijo del hombre, y como hijo del hombre se tiene que esforzar y crecer. Y porque algunos pretenden que cuando uno le ore sepan toda la Biblia, y nunca quieren estudiar en un instituto. Una vez alguien me dijo, pastor, ya toqué su carro, y ya es mío. ¿Por qué? Porque todo lo que toque será mío. Y por ejemplo, que toque a mi esposa. ¿Tú tienes esa moda? Ya lo toqué, hermano, ya lo toqué. El carro va a ser tuyo cuando me lo compres. ¿Tú te crees que por tocar? ¿Te crees que Jesús porque tocó el tronco que dijo, ese hijo de Dios, ahora me convierto en mesa? No. Había que trabajar. Algunos quieren evitar la fatiga y quieren ¿qué? Pasarla fácil. No. Bueno, entonces obviamente son personas que luego incomodan a algunos. Es más, tú incomodas a muchos. Número uno, porque eres hijo de Dios. Número uno, porque es hijo de Dios. Lo primero, ¿sabe qué? Que le molesta a la gente que tú seas hijo de Dios. Porque como todos somos pecadores, necesitamos ¿qué? En este lugar, mínimo se dice una grosería al día. En este lugar mínimo en este salón de clase, las muchachas que estudian aquí, tienen mínimo al mes dos prácticas de relaciones sexuales, con quien sea. Porque aquí no vamos a echar atrás. Somos los mejores del equipo. Y hoy tenemos un México que hay niños en la calle por todos lados. Y queremos un México mejor, y nadie se esfuerza, nadie trabaja y nadie quiere estudiar. ¿Sí me expliqué o no? O sea, ahora, esto creo que es importante que nadie estaba calificado. Por eso, ¿quién puede subir? ¿Quién puede estar ante la presencia de Dios? Nadie. Ahora, ¿cómo fue creado el hombre entonces? El hombre no fue creado, escuchen, Dios no creó al pecador. Tampoco Dios creó al diablo. Dios creó a un ser humano. Y el ser humano, cuando desobedece a Dios, se hizo pecador. Dios creó un ser angélico llamado Lucero. Y él se rebeló contra Dios y se hizo diablo y Satanás. Pero Dios no creó al diablo. Dios creó un ser angélico. Dios no creó al pecador. Dios no creó al mundano. Dios creó un ser humano. Y dice en Génesis capítulo 1, lo creó a su imagen y ¿qué? A su semejanza. ¿Y sabe? Lo creó con tres características. Lo creó con característica de ¿qué? De sacerdote, y eso implica santidad. ¿Por qué? Porque podía platicar con Dios. Y no huía de la presencia de Dios. Dios santo, Él es creado también con gracia de santidad. Y por lo tanto, lo santo, el santo y lo santo pueden congeniar. Qué lindo eso. No hay mejor, y esto yo lo entiendo por ustedes, no hay mejor para un mexicano que otro mexicano. Y no hay mejor para un argentino, otro argentino. Y no hay mejor que un guatemalteco, un guatemalteco que otro guatemalteco. Y no hay mejor que un colombiano que otro. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo lenguaje. Por ejemplo, yo con mi esposa podemos platicar y podemos decir, o con otro argentino, che. Y el otro día, cuando tiene que contar de Cris Veracruz, me dijeron, che, bolú. Y yo me decía, no le digas, es una ofensa, es una cosa. Apóstol, perdón, apóstol. Y digo, me salvaste porque no cayó fuego del cielo. Digo, no pasa nada. Dice, no, hermano, ¿es una ofensa? Sí, es una ofensa, eso es para pelear, eso es para denigrar. No sabía. No, a mi esposa la presentaron así en Michoacán, ¿te acuerdas? Bueno, pero obviamente uno puede hablar así como argentino. Uno dice, Cris, por ejemplo, a mí me fascina lo que cocina Cris. Hace unas milanesas napolitanas impresionantes. Hace también unos pucheros para chuparse los dedos. A ese puchero le pone batata, le pone choclo, le pone zapallito, chaucha, caracú. Pero lo que me gusta también son la pizza con painá o la fuga seca.
Ah, pero también que las carnes asadas con chimichurri, las carnes mechadas. Oh, my Padre Santo. Alabado sea Dios. Bueno, me causó mucha tristeza cuando llegamos a Argentina y fuimos ahí con Cris a comprar la verdulería, ahí en Ciudadanesa, ¿no? Y me acuerdo que le dijimos al de la verdulería, señor, ¿tienes batata? Me dice, no, señor, no tengo. ¿Cómo no? Sí, ahí está. Pero si eso no es batata. Bueno, aquí lo llamamos de otra manera. Ah, pero eso es batata. No, eso se llama camote aquí. Pero para mí es batata. ¿Pero usted qué quiere hacer? Quiero ser un puchero. Y me abraza y me dice, no siento, señor. ¿Qué quiere consolar? No digo puchero. Es un caldo de verdura y con un trozo de carne. Bueno, entonces le va a salir rico su pechero, Perchero me dijo. Bueno, y luego le digo, pero también hay choclo. Y dice, no, vaya a la zapatería ahí. Pero le digo, no como zapatería. Eso es choclo. Eso es elote. Bueno, yo no sabía. ¿Qué quiere que le haga? No. Usted nadie aquí. No. Qué feo cuando nadie te entiende. A mí me presentaron ahí en Ciudadanesa una más. Y un domingo a la mañana. Había cerca de 1200 hermanos ese domingo a la mañana. Y dice el pastor, teníamos un mes de haber llegado a Argentina. Hoy nos va a compartir un predicador de visita. Como todos ustedes saben, todos los argentinos son sangrones. Por lo tanto, nos va a predicar un sangrón en esta mañana. La iglesia hizo silencio. Yo cuando escuché sangrón dije, ¿cómo me quiere este pastor? ¿Por qué? Porque para mí sangrón suena como pura sangre, de buena madera, picudo, láser, genio, agüigüi, no sé, algo así. Entonces yo pasé contento y dije, uy, adiós, ¿cómo su fuerte que sé yo? Y yo pasé y prediqué, pero anoté esa palabrita, sangrón. Bueno, y cuando compartí el otro día con un pastor que amigo que me guiaba en la Ciudad de México, que nos guiaba con las palabras, etcétera, en los lugares, y me dice, ¿cómo te fue ayer? Prediqué en una iglesia, 1200 personas. ¿Qué tal te fue? Bien. ¿Sabes cómo me presentaron? No. Dijeron, que pase el sangrón. Y yo pasé contento, digo, porque la verdad para mí es una honra que me elogien de esa manera. Y me mira, me dice, ¿cómo elogio? ¿Quién te dijo eso? Tal pastor. ¿Pero cómo te van a decir eso? No, cállate, le digo, no pasa nada. ¿Pero cómo te va a decir eso? ¿Quién te conoce a ti? Le digo, cállate, sangrón, tú también. Pero no, ¿cómo dices eso? Le digo, bueno, ¿qué significa sangrón? Y me dice, sangrón significa esto y esto. Le digo, vamos a reventarlo entre los dos. Querido, llegas a México, te ofenden y tú contento, Alabado sea Dios. Bueno, ya por eso tengo tanta anécdota. Pero por eso digo, no hay mejor que un argentino que un argentino y un mexicano que otro mexicano. No. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó con características de sacerdote, santo, pero lo creó también con características de profeta. ¿Por qué? Porque el hombre no era ignorante de Dios. Fíjate esto. Escucha la voz y él dice que es Dios. ¿Eso se llama qué? Sabiduría, percepción. Ese es característico del profeta, porque el profeta que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Así dice el Señor, y si no sabe quién es el Señor, y no conoce su voz, ¿cómo va a decir eso? Dios creó a Adán con esas características. Pero también Dios creó a Adán con la característica de rey. ¿Por qué? Porque él se iba a enseñorear de todo menos de otro ser humano. Obviamente él podía ¿qué? Él podía tener debajo de sus pies a la hierba. Y no como hoy en día, la hierba. Tiene oído, oiga, ¿no? Él tenía todo y no necesitaba nada de eso. Pero cuando el hombre peca por desobediencia a Dios, no vamos a indagar todo ese detalle, ¿qué sucede? Pues el hombre va a perder ¿qué? Va a perder, permítame, esa gracia que Dios le dio, más la imagen y semejanza de Dios. No va a ser extinguida, pero va a ser desfigurada. Va a ser un poco desfigurada. Es como alguien, por ejemplo, que sufrió un accidente, se parece mucho a su papá, pero sufrió un accidente, una quemadura en su cara, y entonces sigue siendo hijo de su papá, pero está un poquito desfigurado. El hombre cuando peca perdió ¿qué? Se desfiguró un poco, pero no fue aniquilado la imagen y semejanza de Dios en él. El tema es que ahora ¿qué? Ahora perdió la santidad. ¿Ahora qué? La presencia de Dios que tanto le agradaba, ahora tiene que huir, le molesta. Cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? Y le dice, oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Y me escondí porque estaba desnudo.
Note, se comporta como un ignorante. ¿Cómo se va a esconder de Dios cuando antes sabía que Dios lo ve todo? Entonces pierde no solo la característica de sacerdote, de santidad, pierde la gracia de adorador también. Porque ahora va a adorar ¿qué? Todo eso, ¿no? La vaca, la vaca. Todo eso va a adorar. ¿Por qué? Porque acuérdate que inclusive cuando salieron de la esclavitud allá de Egipto, ¿a quiénes adoraron? Hicieron un becerro de oro y ahora cantándole a la vaca. Estás loco, ¿no? Y acuérdate que tú eres lo que adoras. Así que tú también eres medio animalitos, ¿no? Pero usted y yo sabemos que no adoramos una imagen, porque usted y yo tenemos que un Padre Celestial tan hermoso, tan glorioso, que es el creador de todo, y que es papá, nuestro papá, y somos sus hijos. Entonces, obviamente, el hombre, por el pecado, que al conocer todo en un buen sentido, pierde la gracia profética y ahora se hace ignorante. ¿Cómo tú te puedes hincar ante una imagen que tiene ojo y no ve, tiene pies y no camina? Pregunto, una vez, me acuerdo que subí a un colectivo ahí en la Ciudad de México y subió una señora con un bebito y yo dije, señora, siéntese por favor. Le cedí el asiento. Yo iba cansado, pero bueno, hay que ser caballero. Le cedí el asiento y la señora se ríe, gracias, joven. Le digo, no, gracias a usted que me dice que soy joven. Yo soy mayor que usted. Ah, bueno, hijo, gracias, bueno. Y se sentó y le digo, qué bonito bebé. Yo por responder a ese saludo nada más. Ah, no, es el niñito Dios. ¿Bien? Sí, lo destapa. Lo que pasa es que lo llevo a arreglar su manita. Porque está rota su manita. Ah, ¿y entonces que lo lleva a arreglar? Sí, pero es milagroso, señor, ¿eh? Muy milagroso. Y yo le digo, con todo respeto, señora, si es milagroso, primero, ¿por qué no dejó de crecer? Segundo, ¿por qué no se arregla la manito sola? Y tercero, ¿por qué no camina sola? Tiene ojos y no ve. Y la señora se empezó a transfigurar. Y me dice, Señor, nunca nadie me habló así. Sí, es cierto. Es cierto. Y empezó a decir, es cierto. Digo, esta loca, esta loca. Y de repente yo me hizo hablando y digo, por ahí es contagioso, ¿no? Y ella dice, no, ahora mismo me bajo y te hago pedazo. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque es el único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, creador de todas las cosas, nuestro Dios Padre, que envió a su Hijo amado Jesús, murió por nosotros, resucitó al tercer día. Él tiene poder, su sangre tiene poder para limpiar sus pecados. Y se entusiasmó a la Señora y se bajó. Y yo me quedé por la duda. A lo que la Señora dijo, es cierto, ¿cómo es posible? Porque la gente no se da cuenta tan rápido. Porque de ser tan sabio, el pecado me hizo medio tan tontín. Por el pecado que hizo el hombre, de tener autoridad, de ser rey, ahora es esclavo de todas las cosas. Entonces me parece muy interesante que el pecado conlleva un montón de cosas. El pecado obviamente, ¿dónde echó raíz? En el corazón. Pero tenemos un corazón que piensa, tenemos un corazón que siente, y tenemos un corazón que tiene voluntad. Son las tres características de la personalidad: intelecto, sentimiento y voluntad. Y esto creo que es bien importante. ¿En qué sentido? Porque ahora el hombre va a tener la mente entenebrecida, va a tener sus sentimientos un poco medio cauterizados y su voluntad va a ser un poco voluble. Creo que va a ser fácilmente manipulable por muchas cosas. Aquí tengo un dilema entonces. ¿Quién puede estar capacitado para estar ante Dios? Entonces, ¿qué? Dios toma la iniciativa. Así como Dios toma la iniciativa en crear al hombre, Dios toma la iniciativa en dar solución al pecado del hombre. Dios mismo estableció que iba a venir por medio de la mujer alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y ese alguien, obviamente, nacido de mujer, es Jesucristo. Ahora, permítame. Entonces, el hombre no puede estar de pie ante un Dios santo porque todos somos pecadores. El hombre puede pretender que lo sabe todo, pero en realidad no sabe casi nada. Una de las cosas que uno puede entender que el hombre que no sabe mucho es lo siguiente. ¿Cómo puedes tú entender que es lo siguiente? Que quieres, por ejemplo, que quieres ser contador, pero no te gusta la matemática. Que quieres ser zoólogo, pero no te gustan los animales. O estudiar botánica y no te gustan las plantas. Es ilógico.
Bueno, la gente quiere conocer a Dios, pero le incomoda la revelación de la Biblia. La Biblia revela a Dios, revela la mente, el corazón de Dios. Es imposible conocer la voluntad de Dios si no es a través de la revelación de la bendita palabra del Señor. ¿Y qué creen? Como muchos teniendo la palabra, la ley, leyendo, no la creen, oyendo, no la aprecian, la misma palabra se hizo carne. Y Él dijo, yo soy el pan, yo soy la puerta. El yo soy de Éxodo capítulo 3 fue hecho carne. Y esto es muy interesante porque Jesús dijo algo puntual. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre la amará y vendremos y haremos morada en él. Por eso, este punto creo que es muy importante. Ahora, yo quiero que veamos lo siguiente. Nuestro pecado entonces nos aparta ¿qué? De Dios. Nos aparta de Dios. Ojo, esto no es, escuche, a veces no es despreciativo. No es despreciativo. Pero ¿qué sucede cuando tú, por ejemplo, vas por la calle y viene alguien que borracho, se hizo pis encima, se hizo popó y viene para ti? ¿Y tú qué haces? Dios los bendiga. No, ¿qué haces tú? ¿Qué haces hablar? ¿Porque le tienes miedo? No, ¿por qué? Porque es una persona que no está en su juicio cabal, no está en condiciones, pero tú estás en condiciones. Y entonces, ¿qué? Obviamente que es antagónico. Y no digo, ojo, que esto debe de justificarse. Lo que digo es que uno siempre trata de evitar. Te bañaste, ¿qué tratas de evitar? Pero ensuciarte. Sería ilógico. Chicos, vamos a jugar, recién me bañé, ¿eh? ¿Qué les parece? Vamos a ensuciarlo todo. ¡Guerra de tierra! ¿Te acuerdas que nuestra hija Rosana, que está casada? Mi esposa la bañaba, su vestidito, íbamos al congreso en Argentina del Norte. Y llegaba ahí, y luego los niños estaban con los maestros allá, y Roxana, que era libre desde chiquita, decía a los niños la rodeaban y decía ella, vamos a jugar, sí, guerra de tierra, y empezaron a tirarse. De repente me acuerdo que estábamos sentados con Cris a punto de que le den para predicar a ella, y viene Rosanita y me toca. Estaba mojada, todo con barro. Y le digo a mi esposa, tranquila, vas a predicar, no pasa nada, no pasa nada. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué? No abra los ojos. Roxanita se lo dio. ¡Ah! ¿Cómo está? El vestido ya no sirvió más. Pero era la niña. Era una niña. Era inmadura todavía. ¿Pero te imaginas hoy tú? ¿Hacer eso? No. A lo que voy es que no puede, permítame, lo limpio juntarse con lo sucio. No puede. ¿Por qué? Porque es antagónico. Entonces es interesante, es más, escucha, ¿cuántos de los que están aquí tienen esa camisa, esa ropa que ya está vieja, pero que para ti es cábala, para que gane la América, y no tienes ahí en el ropero? Usted tiene que sacar para que venga lo nuevo. Usted vio que hubo un dicho antes para los casados, cambia tu viejo por uno nuevo. Ah, no, eso es para el refri, ¿no? Esa era la letra, ¿no? Era el refri, la estufa, cambia tu viejo. Era una estufa vieja y te daban uno nuevo, ¿no? Me acuerdo que una vez dije eso en una iglesia y una hermana dijo, oh, gloria a Dios, yo sabía que Dios me iba a hablar, ¿no? Bueno. Entonces lo que voy más todavía es eso, que obviamente lo limpio no puede aceptar lo sucio. Y la persona sucia no va a tratar de juntarse en comunión con lo limpio. ¿Por qué? Porque si lo quiere hacer, posiblemente ¿qué? Va a ensuciar la luz. Y casi siempre es antagónico. Por ejemplo, ¿qué? La luz disipa las tinieblas. Si no hay luz, hay tinieblas, porque tinieblas es ausencia de luz. Esto me gustó mucho porque un pecador que quiere ir a Dios como pecador, ¿qué va a pasar? El pecador está sucio en mente, sentimiento y voluntad. ¿Y qué va a hacer Dios? No lo va a aceptar. Ah, pero Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Ah, pero hay pecadores que tienen un corazón soberbio y altanero. Y a los soberbios Dios ¿qué? Los resiste, los mira de lejos. Eso es a lo que voy. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre un Dios santo y un ser humano pecador. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente se van a establecer algunas cláusulas importantes, porque la persona se aparta para lo sucio, para lo malo, se aparta para la mentira.
Necesitamos que la persona tenga un cambio radical, que ahora se pueda apartar para lo bueno, alejándose de lo malo. Pero hay una cuestión. Pregunto, ¿por qué los puercos se enlodan? ¿Por qué los puercos se enlodan? Bueno, bien, eso es correcto, bien. Pero yo le voy a dar una respuesta sencilla. Eso es correcto. Los puercos se enlodan porque son puercos. Porque su naturaleza lo amerita. Porque los puercos tú no vas a ver que van a la farmacia del doctor Simi y le dicen, doctor Simi, véndeme una crema, por favor, porque mi piel necesita restauración. No, entonces Dios le dio al puerco que una crema natural que se llama ¿qué? Lodo. Y cuando el puerco se enloda, ¿qué hace? Oye, ven que hay personas que luego van a las aguas termales y sacan lodo y ¿qué hacen? Se lo echan y no son puercos. Son personas. ¿Por qué? Porque tienen propiedades ese lodo. Los puercos se enlodan porque ese lodo tiene propiedad. Tiene todo, hierro, etcétera, etcétera. Y entonces que la vitamina E, y usted va a tener que... ¿Cuánto le gusta el chicharrón del puerquito? ¿Y de dónde se saca el chicharrón? ¿Es de la piel, no? ¿Y por qué? Porque el puerco se puso que cremita. Por eso sabe rico. A lo que voy. Y esto creo que es importante. No puedes concebir a un puerco que lo baña, le pones perfume, lo sacas a pasear y luego ¿qué? Se lo come. Pero posiblemente que tienes ahí con una soga, sin embargo ¿qué? Suéltalo y vas a ver para dónde va. Su naturaleza amerita ¿qué? Del lodo. La persona que pretende apartarse del pecado por su buena conducta, tarde que temprano, le va a traer ciertos pecados. Porque hay algo que lo atrae en conexión con otro que es tan pecador. Cuando nace un bebé, por ejemplo, ¿qué nace? Nace un inocente, un angelito. Tapé el oído así chiquito. Cuando nace un bebé, ¿sabe qué dice Dios? Pecador destituido de su gloria. Oh, pero es tan inocente, nadie se salva por ser bebé. La salvación no es por ser bebé. La salvación tiene que ver por los méritos de Jesucristo, por su sacrificio. Pero Cristo pagó el precio por los bebés. Que si se llegan a morir, el sacrificio de Cristo es más que suficiente. Pero cuando crecen, más le vale de que al oír el mensaje del Señor se arrepienta de sus pecados. Pero hasta mientras no. No existe cristiano de cuna evangélica. No, porque hay algunos que se cayeron de la cuna. No. La salvación es por cuna evangélica. No, Señor. Y si mi hijo y nuestra hija, cuando eran chiquitos, ellos recibieron a Cristo también en su momento dado. Los guiamos a Cristo. Porque no porque nazcan de pastores significa que ya son cristianos. No, de ninguna manera. Entonces se necesita hacer algo para que uno se pueda apartar de lo malo y por lo menos cambiar su estilo de vida para agradar a Dios. Y ese es un trabajo forzado. Entonces yo quiero darte un concepto en este momento, porque vamos a hacer un receso, un break, para luego avanzar y terminar la segunda parte. ¿Qué es santidad? ¿Has escuchado? A ver, ¿cuántos santos hay aquí? Levante la mano. Levante cuántos santos hay aquí. Levante la mano. Vamos, ¿cuántos santos? A ver, ¿con cuántos santos estoy? Ahí baja la mano. ¿Cuántos no son santos aquí? Alguien dijo, hermano, los santos están en el cielo. Pero los santos están en México, ¿eh? No me venga con los santos de la laguna de allá, no es ese equipo, ¿eh? Miren, todo hijo de Dios es santo por el sacrificio de Cristo. Y fuimos llamados a crecer en santidad. Porque no somos santos, permítame, por una cuestión moral nuestra, sino somos santos por una posición y posesión en unión con Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Cristo es santo. Y usted y yo, por estar unidos a Él, ¿qué somos? Listo. Luego vamos a ver los textos después que vengamos del receso. Porque una definición sencilla de santo es que apartado, separado de qué? Del pecado, para Dios y su servicio. Pero no podemos ser apartados para Dios, ¿qué? Las manos, ¿para quién van a ser ahora? ¿Para Dios?
¿Los pies van a ser para Dios? Pero ¿qué es lo que Dios pide primero? El corazón. ¿Por qué? Primero, dame, hijo mío, tu corazón, tu intelecto, para quitar tu mente y yo te pongo mi mente, la mente de Cristo. Dame, hijo mío, tus sentimientos para que yo vuelva el fruto de mi espíritu, nuevos sentimientos, nuevos valores. Y dame tu voluntad para que yo plasme mi voluntad. Cuando Dios pide el corazón es que pide todo o nada. Dios te pide el corazón y todo tu ser. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque ¿dónde radicaba, dónde echó raíz el pecado? En el corazón. Por eso es que Dios pide el corazón. Estamos compartiendo la plataforma para estar bajo el fuego del Espíritu y para mantenernos en el fuego del Espíritu. Hablamos acerca de la gracia en la santidad. ¿Por qué necesitamos ser santos, por ejemplo? Obviamente, porque todos en Adán hemos pecado. Por lo tanto, el pecado pasó a toda la humanidad. Cuando un muchacho me dice, ¿yo qué tengo que ver con mi papá? Pues saliste de él. Los que cargamos hijos somos nosotros los varones. Las mujeres solo engendran hijos, pero los que cargamos hijos somos nosotros. Tenemos heredad. Entonces, obviamente, no podemos decir que tenemos que ver con Adán, porque toda la humanidad procede de Adán y de Eva. Todos somos pecadores. La Biblia dice algo interesante. Acompáñame en Romanos, es un pasaje muy conocido, Romanos 3:23. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Y también acompáñame a Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ¿quiénes? ¿Por cuánto qué? Todos pecados. En capítulo 6 de Romanos, verso 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es ¿qué? ¿En quién? Me gusta mucho este término en el original que dice lo siguiente: porque el miserable salario del pecado. El pecado te paga tan mal. El miserable salario del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, acompáñame a Mateo 5:8. Hay una expresión bien interesante ahí. De hecho, son una de las leyes del reino. Mateo 5, verso 8. Dice, vamos, al unísono. 1, 2, 3. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, esto, ¿una persona puede ver a Dios? ¿Cómo puede un mortal hecho de materia, con una parte espiritual, ver a un Dios que es invisible, que es espíritu? Es imposible. Pero ver no significa ver con los ojos. Ver tiene el sentido de que, obviamente, de llegar a tener comunión, de poder percibir, de poder conocer. Por ejemplo, a ver, muéstrame cuánto es un metro. Muéstrame cuánto es un metro. No me diga cuánto es, muéstrame cuánto es un metro. A ver, hijo, vete. Quiero que me muestres tú, a ver. ¿Desde dónde a dónde? Desde aquí a aquí, esto es un metro. A ver, Antonio, a ver, ¿cuánto es un metro? A ver, entonces aquí tengo un problema. Tu metro no coincide con este metro. Posiblemente este es el metro de la línea 1 y este es de la línea 2. Tengo un dilema cuando me dicen un metro desde la punta de aquí hasta esto, y qué hago con los chaparritos y que tienen brazos cortitos, y qué hago con la gente alta, y eso qué significa. Cuando yo digo que un metro es así, y yo digo que un metro es así, según mi opinión, un metro es así. Según tu opinión, un metro es así. Y esto se transforma en algo relativo. Y un metro tiene que ser absoluto en el buen sentido, y tiene que mantenerse. Ahora vea esto. Un
un metro es una medida lineal que tiene ¿cuántos centímetros? ¿Cuántos decímetros? ¿Cuántos milímetros? Bueno, un metro tiene ¿cuántos milímetros? 1000. ¿Cuántos decímetros? 10. ¿Cuántos centímetros? 100. Muy bien. ¿Y cómo es un metro? No podemos decir, mi opinión es esto. No. Ya está tabulado, ya hay algo estandarizado. Y ese metro tiene que estar, ¿qué? A 20 grados centígrados. ¿Por qué? Porque si sube los grados, ¿qué sucede con ese material, con ese metro? Se dilata. Y entonces ya no va a ser un metro. Pero si tiene menos de 20 grados, ese metro se va a contraer. Y entonces, permítame, ese metro, de acuerdo al ambiente, va a cambiar ¿qué? Su longitud. ¿Qué feo es que de acuerdo al ambiente cambia su longitud? Y eso me parece interesante porque ese metro sometido a determinadas temperaturas elevadas o bajas, ¿cómo cambia su longitud? Qué tremendo es cuando hay personas que son sometidas a determinadas situaciones, ¿cómo cambian su naturaleza de hijo de Dios? ¿Cómo negocian? Cuando están en la escuela, cuando están en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando nadie nos ve y estamos en el chat, en Facebook, en Internet, ¿cómo será nuestra naturaleza de hijos? Ahora, para eso necesitamos ¿qué? Mantener ese metro en una consistencia y en 20 grados. Me parece muy interesante este punto, ¿por qué? Porque para que usted y yo, al decir que recibimos a Cristo y valernos por nosotros y esforzarnos nosotros, vamos a ser como ese metro, que sometido a 25 o 30 grados, nos vamos a cambiar de longitud. Porque nuestro esfuerzo humano ayuda un poco, pero no sirve para nada. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de los alcohólicos? El alcohol. Tendríamos que decir entonces que el problema de los diabéticos, ¿qué es? Y el problema de los obesos, ¿qué es? La comida. Si el problema de los alcohólicos es el vino, entonces, permítame, tenemos que sacar el vino, tenemos que sacar la comida, tenemos que sacar un montón de cosas. El problema no es el alcohol, el problema no es el vino, perdón, el problema es la persona que nunca quiere reconocer que está en un grave problema. Porque cuando lo ve esa botella, está bien. Cuando esa botella está frente de él y te dice, tómame, dame un besito, bocón. ¿No? Y de repente le doy un beso y me hace borracho. Especialmente los latinos no sabemos tomar un vaso de vino con la comida. Lo que sabemos es que ni siquiera vaso de vino, 1 por 8 y punto, ¿no? Pero digo, no todo es así. Entonces yo creo que es bien importante este punto, porque algunos cambian su naturaleza, su manera. Por ejemplo, nosotros tenemos con Chris una Pitbull Terrier, 100% Pitbull Terrier. Es casi cristiana, casi cristiana. Se somete, está obediente, etc. Pero cuando pasa un gato, qué mal que nos hace quedar. Porque se transforma, parece el perro de la máscara. Usted ve, pero era, anteriormente tuvimos un Pitbull Terrier machito y tuvimos una French Bull chiquita. De repente fuimos a un campamento de jóvenes por un día, fuimos a dar conferencia y dejamos ahí a la perrita y el perrito. Y bueno, fuimos. Y tanto hablamos de ese perrito porque inclusive él se metía a la casita y ¿sabe qué? Estudiábamos ahí en el patio en su momento y nadie sabía que había perrito porque era obediente, se aguantaba 4 horas, 3 horas de estudio y no se movía. Los jóvenes estaban ahí, algunos tenían ataque de ir al baño, y se iba. Ese perro ni decía ni guau, decía, ni nada. Hasta aprendió a hablar en lengua, ¿no? En serio, ese perro era tremendo. Y nosotros siempre presumíamos que era pentecostés de hueso colorado, etc. Cuando llegamos a ese campamento de un día, ¿sabe qué pasó? Tanto que presumimos es que el perro machito vio a la perrita estaba en sus días y hubo ¿qué? Amores perros. Pecó.
pasa un gato. Alguien parece cristiano hasta que pasa un cigarrillo por su... Alguien parece cristiano hasta que le ponen... ¡Ah, qué bueno que está eso! ¿No? Como esos muñequitos del... Está bueno eso, ¿qué música es? Hay otro cine, ¿cuál? Este otro, ¿cuál? Es lo mismo, puro ruido, nada más. No, no se mueve, está bueno, sí. Uno es cristiano, ¿ok? No digo que eso sea malo, lo que digo es que uno es cristiano hasta que hace clic y va a la página de internet que no te entiende. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, aquí dice, bienaventurado quién, los de limpio corazón. El problema está en el corazón. ¿Quién dice esto? Jesús. ¿Quién vino para darle solución a esta cuestión? Porque mira esto, presta atención. ¿Qué sucede si a un árbol le cortamos las ramas? ¿Cómo crece ese árbol? ¿Cómo crece ese árbol? Más fuerte. Si le cortan las ramas se llama podar. Si podas un árbol crece más fuerte. Constantemente estamos ayudando a la gente que podándole la rama de, mira, tú eres drogadicto, mira, ven a Cristo para que seas libre de tu drogadicción. ¿Y qué? Toma a Cristo para que lo haga libre, entonces le cortamos la rama de la drogadicción. Pero ahora qué? Ahora tiene sed de fumar. Y entonces tenemos que llevarlo a Cristo para que le ayude a que deje de fumar. Le cortamos la rama de fumador. Pero luego es que comprador compulsivo. Entonces siempre estamos cortando, ayudando a la gente por las ramas. Y nunca vamos a la raíz. Porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. El problema no son las ramas. El problema de la gente que se emborracha no es el alcohol. El problema de los drogadictos no es la droga. El problema de los adúlteros no es que hay otra persona más guapa que su cónyuge. El problema de la gente es que el pecado está en el corazón de esa persona. Y eso lo lleva ¿a qué? A que esté separado de Dios. En otras palabras, el problema de la gente es que ausencia de Dios. Y nos vamos a pasar toda la vida ayudando a la gente. Por eso yo le pregunto mucho a nuestros alumnos. De hecho, desde que tenía 14 años que soy predicador en la calle evangelista y desde años siempre me aseguré que la gente venga a Cristo, no porque tiene un problema, porque ya está en un problema, el problema es su persona. Que la gente no venga a Cristo para que sea sano de una enfermedad, porque Cristo lo sana y esa persona ahora, antes de venir a Cristo, era un pecador enfermo. Ahora que Cristo lo sanó, es un pecador sano. Y el problema es el pecado. Hoy tenemos gente que va a la universidad y son pecadores con título. El problema es más de raíz que de las ramas. Oh, esta persona, qué grosera, deja de decir grosería. Ah, bueno, no debo decir, no, repite conmigo, sí, di aleluya, aleluya. Ya habla como cristiano. Yo le enseñé a un perico y también habla como cristiano y es un bicho verde. Y hay gente que habla diciendo aleluya, amén, y son un bicho verde. Porque se transforman en cualquier momento. Siempre estamos enseñando a la gente a que sean cristianos, pero no se enseña a ser cristiano. Para ser cristiano es necesario nacer de nuevo. Y Cristo vino, porque fíjate, no es lo mismo pecado que pecados. Juan dijo, el bautista de Jesús, Juan el primo de Jesús dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado, no los pecados. Porque Cristo vino para poner solución a un problema de raíz y no de ramas, de raíz. ¿Cristo sanó enfermos? Sí, pero Él no vino para sanar enfermos. ¿Cristo liberó endemoniados? Sí, pero no liberó a todos los endemoniados. ¿Cristo resucitó muertos? Pero no resucitó a todos los muertos. Cuando dijo, Lázaro, ven fuera, menos mal que lo nombró. Porque si decía, ven fuera, salían todos los muertitos de otro lado. Porque hay algunos que se tienen que quedar bien muertos y que no resuciten hasta el juicio final. ¿Me explico? Cristo no vino para eso. ¿Cristo para qué vino? Cristo vino para redimirnos del pecado. Porque el problema estaba en nosotros. Hay un mal dentro de nosotros. Y es un problema de fondo, de raíz. Y Cristo vino para dar la solución. Por eso dice, bienaventurados de ahora en más. Los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque el que les está hablando, Mateo 5, es el Cordero de Dios que va a ser inmolado. Y su sangre nos va a limpiar de pecado. Felices de ahora en más. Que la solución llegó. Porque hasta ese momento se sacrificaban animalitos.
que no podían quitar el pecado de la gente, pero por lo menos, y por orden de Dios, eran perdonados sus pecados, cubiertos, pero no dejaban de ser pecadores. Cristo vino para dar solución a eso. Alabado sea su nombre. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Porque un pecador no puede ver, no puede entender, no puede asimilar, juzga, manipula a Dios. Pero ve también lo siguiente. Vamos a Hebreos. Ve conmigo Hebreos capítulo 12. Quiero darte algunas pautas para que saquemos un reto, un desafío y hagamos una dinámica final. Vean. Hebreos capítulo 12, en su verso 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, ¿qué? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿Saben por qué? Sencillo. ¿Esta carta cómo se llama? Hebreos. Esta carta la escribió, según se cree, la mayoría de los eruditos, el apóstol Pablo. Hay razones suficientes para decir que fue él y hay razones de sobra para explicar por qué no puso su nombre al inicio y al final. Esta carta fue dirigida a la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén, lleno del Espíritu Santo al inicio, que en el día de Pentecostés, que fue por el año 35 después de Cristo, pasaron ya cerca de 30 años y algunos de ellos estaban queriendo volver al judaísmo. Porque antes tenían ¿qué? Un altar, un templo, sacrificios. Pero Cristo vino y dijo, hay uno superior que el templo. Porque el templo era un lugar de encuentro de Dios con su pueblo y de su pueblo con Dios. Pero ahora todos íbamos a ser unidos con Dios mediante Cristo. Nuestra unión con Cristo iba a ser determinante para ser unidos con Dios. Por lo tanto, ¿qué? Obviamente, Cristo es superior al Cordero del Holocausto. Porque el Cordero del Holocausto y los animalitos, ¿solo qué? Solo cubrían los pecados. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Cristo era superior. El templo solo era para un momento determinado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto es bien importante. ¿Por qué más digo esto? ¿Te imaginas la iglesia, después de haber creído en Cristo, que tenga la tendencia de qué? De ver a su pastor y luego ver al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote tiene todo ornamento y todo, y ver a su pastor? Por eso no querían congregarse y no honraban a sus pastores. La carta a los hebreos dice, hey, honra a tu pastor. Porque ellos ya despreciaban a sus pastores porque lo comparaban con un sacerdote de la tribu de Leví, con el sumo sacerdote, con la mitra, todo. El pastor no tenía mitra, el sumo sacerdote sí, y decían que nuestro pastor no se viste como este. Nosotros nos congregamos ¿dónde? Debajo de un árbol, en una casa, pero ellos tienen un templo y que todavía está de pie, que Dios no dio la orden para que regresen de Babilonia después de tantos años de cautividad y construyan el templo. Entonces, si el templo está, es porque quizás nos equivocamos. ¿Y entonces qué estaban haciendo? Después de haber recibido a Cristo, volver a sacrificar animalitos. ¿Tú te crees que eso es adecuado? Porque después de eso ya no hay más sacrificio por el pecado. Dime por favor, ¿qué sacrificio puede completar la obra redentora del sacrificio de Cristo? ¿Es Jesucristo más mi ayuno? ¿Es Jesucristo más mi fe? Que eso completa mi salvación de ninguna manera. Jesucristo es suficiente. Ahora ve esto. Esta carta era para ellos. Porque algunos se olvidan acerca de su posición y posesión en Cristo. No hemos recibido a cualquier persona en nuestra vida. No estamos en una religión carente de una solución para el gran problema de la humanidad, que es el pecado. Ve a la religión católica romana y ¿qué te van a decir? Mira, por tus pecados, tantas Ave María, tantos rezos, esto y lo otro. El tema es que te pueden decir un montón de cosas, pero Jesucristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, sígueme ahora entonces a Hebreos capítulo 10. Entonces, ¿cómo llegamos a ser santos? Obviamente usted y yo no es por merecimiento.
Y esto es importantísimo, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, a ver, permítame leer desde el 12, 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo, hizo que perfectos para siempre a quienes. Con una sola ofrenda, con la ofrenda de Cristo, nos hizo perfectos. ¿Para qué? Para hoy, pero el que viene quién sabe, hay que portarse bien. Nos hizo perfectos de una vez, ¿y qué? Eso implica que la obra de la santificación mediante Cristo es una obra pasada, presente y futura. Yo he creído en un Cristo que me limpió de pecados en el año 1977. Hoy sigo creyendo en ese Cristo, que ahora su palabra me limpia de pecado. Porque cuando recibí a Cristo, la sangre de Cristo me limpió del gobierno del pecado, de la tiranía del pecado, de la condena, de la culpabilidad del pecado. Pero hoy la palabra de Dios me limpia de pecado. ¿Para qué? Para que la influencia del entorno no me afecte sobremanera. ¿Cuántos de los que están aquí recibieron la mente de Cristo? Pero tienes el mismo cerebro que antes. Ese es un problema. ¿Cuántos de los que están aquí antes fumaban? A ver, sean honestos. Sean honestos, levanten la mano. Sean honestos. No digo que presuman, sean honestos. Sean honestos, levanten la mano. ¿Con qué mano fumabas? ¿Con qué mano fumabas? ¿Con esa? ¿Recibiste a Cristo? ¿Ya no fumas más? ¿El Señor te cambió? Pero tiene la misma mano. ¿No es peligroso eso? A ver, ¿cuántos de los que están aquí eran corajudos? De repente cuando alguien lo miraba me decía, ¿qué? No. Y con esa mano se doblaba y la agarra. ¿Quién era así medio corajudo? Porque acá hay mujeres, tremenda, ¿eh? Vamos, levanta la mano, vamos. Levanta la mano los corajudos. Que eran antes. Hoy María. Levanta la mano. Tú, hermano, en serio, tú sonríes mucho. Cuidado con los que sonríen mucho, ¿eh? ¿Con cuál mano, por ejemplo, tú como que? Eres explosivo. Ah, estabas peor entonces. De repente que este predicador no me gusta, ¿no? Yo prefiero un puñetazo que la mesa. Ah, bien. Ahora no tiene la mesa, pero sí el buró. Bien, hermana, bien. Pero pregunto, ¿y ahora qué? ¿Tu sistema nervioso se cambió o tienes el mismo? Es el mismo, pero... El tema es que tenemos el mismo cuerpo, pero hay una buena noticia. La obra redentora de Cristo y el Espíritu Santo en mí garantiza un cuerpo glorificado. Un día cuando venga Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado parecido al de Cristo. Así que tranquilo, si usted está batallando acerca de sus llantitas, bueno, siga trabajando, pero un día va a tener un cuerpo que parecido al de Cristo. Oh, los campeones de la fe, ahora tranquilo, pero tienes ese tiempo, Así que tranquilo. Los que son chaparritos, tranquilos. Van a seguir así. No, no, ¿por qué? Hay palabra de Dios ahí que es extraordinario. Si quieres saber más, no se pierda cuando venga el Señor, No se pierda, no digo de salvación, digo que no se pierda la expectación a ser extraordinario. Y conoceré como fui conocido. Es glorioso. Ahora, permítame más. Esto implica que la obra de la santificación es una obra basada en el sacrificio de Cristo. Y el medio para ser santificado, el Espíritu Santo usó que la sangre de Cristo que me limpió de pecado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que era antes quedó atrás. Tú te acordarás quién era, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí, soy nueva criatura. La obra de la santificación en el presente es por la palabra. ¿Por qué? Porque cada día somos libres de la influencia del pecado de afuera. Por eso que tenemos que lavarnos, ¿qué? Los pies. No estoy hablando de bañarnos, lavarnos los pies implica ¿qué? Leer la palabra y la palabra es pura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántos de los que están en
dicen México está mal, esto es imposible, ni el gobierno puede dominar, los narcos, los de la familia mala dominando, los Z, los alfa, los omega, qué sé yo, cuánta gente, cuántas bandas. Pero permítame, usted y yo sabemos que hay una solución para México, y esa solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y usted y yo somos partícipes de eso. ¿Me explico? México necesita no una revolución externa, necesita el poder del Evangelio. Yo creo que es importante, que hay gente que habla un montón de cosas, pero ¿sabe qué? Que te invaden aquí para allá todo. Y tú tendrías que decir, México tiene la forma de un sofá. Gloria a Dios por el pasado, que hubo avivamiento en Europa, comenzó en Medio Oriente, allí en Palestina, ahí en Jerusalén, luego pasó a Alemania, luego pasó a Holanda, luego pasó a Inglaterra, luego pasó a Francia, bendito sea Dios, luego pasó a parte de otros países de Medio Oriente, luego vino al continente americano, vino a dónde, vino a Estados Unidos, luego pasó a Argentina, luego vino a Guatemala, luego pasó a Canadá y siempre por encima de México pasaba todo. La buena noticia es que ya el sofá está preparado, que ya está santificado por los hijos de Dios que estamos aquí, y ya el aceite de la Santa Unción está a punto de manifestar la envoltura de la gracia y el fuego del Espíritu. Tú y yo somos esos instrumentos. ¿Saben qué? Estamos haciendo historia, muchachos. Estamos haciendo historia. Un día, 30 años en el futuro, 20 años, algunos de ustedes que estarán en otros lugares, en otros niveles, en el gobierno, empresarios, apóstoles, profetas, hombres de negocios, dueños de aviones, un día van a decir, hace tantos años, 20, 30 años atrás, según sea, yo estuve en un campamento en San Mateo allá, que llegamos tarde, hambrientos, pero luego comimos, gloria a Dios, nos habló un argentino, no le entendimos nada, pero por fin se nos fue el sueño, luego nos habló un colombiano y luego un guatemalteco y por último un mexicano, pero ¿sabe qué sucedió? Aunque quizás no entendimos todo, pero creímos a todo y asimilamos, porque como Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago, aunque no lo comprendas ahora, pero lo entenderás después, porque lo que hoy te doy quizás no es para ti ahora. Abrázalo, hazle la santa palabra de tu cuello, un día te vas a acordar y vas a decir, yo estuve en el campamento naval, bajo el fuego del Espíritu, se hizo algo en México, en el nombre del Señor, creo, decreto, como apóstol de la palabra, nada del Señor es en vano. Vale la pena invertir vida, tiempo, porque si la semilla no cae, no muere, no cae, no es sembrada, no puede dar fruto. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. La Biblia dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Tú y yo, no estamos hablando de una santidad de prohibición, sino una santidad de estilo de vida como Cristo. Mira a Cristo en la carpintería. Mira a Cristo cuando tenía 12 años. Era un niño normal como cualquier otro, sin naturaleza pecaminosa, con una profesión de carpintería, pero es diferente a los demás. Mira a Cristo cuando era joven, a los 20, 25, a los 30 años. Míralo comiendo con el más vil pecador, hablando con la gente de alto rango en lo político. Vea esto, la Biblia dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Vas a llegar lejos. ¿Saben por qué? Porque escucha esto. ¿Qué se necesita para que ocurra un fuego? Y lo que estaba mirando ahí, que está bien interesante, se necesita leña, fuego y oxígeno. Pero si en lugar de leña le pongo plástico, le pongo una llanta, ¿va a arder? Sí, Señor. Pero como es un combustible diferente, lo que va a producir es mucho humo, va a crear confusión y va a hacer llorar a muchos. Pero si cambio el combustible, saco el plástico y pongo madera buena, y viene el oxígeno o el soplo y se enciende ahí un cerillo, o choco con dos piedras como en la antigüedad y salta una chispa y se... Entonces habrá que un verdadero fuego, pero saludable, por la calidad de la madera, porque el fuego es saludable por la calidad de la madera. La madera se adecua y es congruente a la calidad del fuego. El Espíritu es santo. Usted y yo somos santos por la gracia del Señor y por la sangre de Cristo. Por lo tanto,
va a haber esa conexión y el fuego se va a mantener. Porque usted y yo ya lo vivimos, es Cristo que vive en nosotros. No es nuestra santidad, es la santidad de Cristo. No es nuestro carácter, es el carácter de Cristo. No es nuestra palabra, es la palabra de Cristo. No es nuestro fuego, porque si sería mi fuego se llama adrenalina, se llama pasión. ¿Y sabe qué? Los jóvenes les sobra adrenalina, les sobra pasión. Pero muy pocos tienen fuego del Espíritu, porque para eso tiene que haber leña buena. Y eso es un corazón constrito y humillado como ustedes, que se han esforzado. Bienvenidos a esta parte de la realidad profética de nuestro México. Bienvenidos a los valientes del Señor Jesucristo. Bienvenidos a los que son de buena manera, a los que dicen no vuelvo a la jornada. Algunos serán mentirosos, hipócritas, peor que caen juntos. Yo hoy estoy de pie por la gracia de Dios, y si le falla al Señor, sea quien correr. Todavía torre fuerte es el nombre del Señor. Él correrá el justo y será levantado. El que te dijo, ven a mí, los que están trabajando y cargados, te dice, ven, ven. Hijito mío, estas cosas te escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tienes un abogado adentro, que es el Espíritu Santo. Y tienes otro abogado sentado a la diestra del Padre, Jesucristo el Rey. Tenemos el ciclo de la doble abogacía. Oh, usted y yo tenemos un ciclo del doble magisterio, porque el maestro de maestros es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero Dios te dio un maestro que es tu pastor. Hoy yo estoy fungiendo bajo la unción magisterial. Es la gracia de Dios que quiere que tu proceso crezca, porque eres buena madera. Dios te saca del rincón del olvido. Dios te saca del monte de los confinados a que sus sueños mueran y que solamente vean las cosas de lejos, y cómo los sueños se le cumplen a otros, y cómo ven que las cosas sean cumplidas para gente que tienen inclusive malas ideas o gente perversa. Porque en las películas de Hollywood, con todo respeto, ¿quiénes son los más ricos? Los malos. ¿Quiénes son los que más le va bien? Los malos. Pero en el reino de Dios, los de limpio corazón son los que son como la luz de la aurora, que van en aumento. Ustedes a veces estamos derribados, pero no destruidos. A veces nos sentimos cansados, pero no fastidiados, llevando por todas partes la vida de Cristo. Porque donde vamos, si hay tristeza, la transformamos en alegría. Somos un avivamiento. No buscamos un avivamiento, somos un avivamiento. Somos un avivamiento, porque tenemos al Señor Jesucristo y al bendito, glorioso Espíritu Santo. Señor, mi Dios, mi Señor, tu Señor, el dueño de la iglesia y el que revela precioso a Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Y qué crees? Él quiere que este fuego del Espíritu tú lo lleves para que otros puedan ser cautivados a Él. Primero, para que se vean como Dios los ve. Segundo, para que sean santificados al caer rendidos a la gracia del Señor. Mi alma te alaba, Señor. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y quiero tomar estos minutitos para ministrarte, porque hay una gracia profética y apostólica. Hay una nube pesada de gracia, de favor para los santos, no por causa de tu conducta, sino por causa de su obra en ti, que hace que tu conducta vaya mejorando. Oh, joven, tienes toda una vida por delante. Vas a pisar lugares donde jamás has pensado que vas a llegar. Vas a tocar corazones hechos pedazos. No importa cómo has venido, lo importante es cómo vas a salir de este lugar. Oh, alabado sea Dios. Algunos tendrán que recibir la última pieza para su proyecto ministerial, profesional. Algo te faltaba, un impulso, y es el Señor que va a obrar en ti. A algunos les faltaba que las puertas les sean abiertas. Jesús dijo, ¿no te he dicho que yo soy la puerta? Pero Él le dijo a los líderes de la iglesia, y en Apocalipsis a uno de los líderes, he aquí yo he abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Y es una puerta estratégica de una frontera a otra. Dios te puso en un lugar estratégico, Ana. Dios te ha puesto en un lugar estratégico, joven. Dios está convocando a los profetas que salgan de su lugar para echar la mano
y unirse a los leños que están aquí para que ocurra un holocausto de gloria y de honra, una ofrenda de gracia y de alabanza, y que no tiene que ver con adrenalina, ni emoción, ni pasión, aunque eso no es malo. Tiene que ver con entender quién me ha santificado, quién me tomó. Como cuando David, cuando llega a ser rey de la nación de Israel, lo primero que David hace es traer el arca de la alianza. Él sabía que era símbolo de la presencia de Dios y que ahí se manifestaba la Shekinah. Y cuando van a traer finalmente, usted conoce el relato, lo que él hace es impresionante. Nunca nadie había hecho nada. Primero, a nadie le interesó que papá regrese a casa, a su lugar. Nadie dijo, queremos a Dios en nuestra nación. Ni Saúl, ni Samuel, ni nadie. Pero este muchacho, cuando fue ungido como rey, dijo, tenemos que traer a Dios. Y finalmente cuando vienen trayendo a Dios los sacerdotes, es decir, en la figura, en el arca de la alianza, lo que hace David es impresionante. Comienza a remolinear, se quita su túnica, no queda desnudo. Lo que él está diciendo es esto: ustedes ven a un rey con túnica, con capa y con corona, pero yo me despojo de mi corona, me despojo de mi capa y de mi túnica real, porque si soy lo que soy es por alguien que está entrando por esas puertas, y ese alguien es papá Dios. Él me tomó detrás de la majada, él fue la gracia y la fuerza detrás de la piedra para que caiga la vida. Ustedes tienen que ver a su rey sin corona, sin capa, para que vean la grandeza de Dios a través de este muchacho. Hoy por eso, metafóricamente hablando, tienes que unirte, como lo estás haciendo físicamente, pero también espiritualmente, con otros leños. Tienes que quitar todo lo que está de más en ti. Tienes que despojar inclusive aún de tus propias ambiciones, para que sean las ambiciones o los deseos de Dios en ti. Tenlo en cuenta a Dios primero, y Él enderezará tus veredas, y será más pronto el proceso para tu plenitud, para lograr tus metas, que son en definitiva las metas de Dios. ¿Cuánto le amas a Dios? ¿Cuánto te amó Él? ¿Con cuán gran amor el Padre nos ha amado, que ha dado a su Hijo? Con qué gran amor tú y yo, por el amor del Espíritu que ha derramado de Dios en nosotros, el amor ágape, podemos expresarle ahora a Él que nuestra pasión es Él, que nuestra gloria es Él, que nuestra fortaleza es Él, que si como para Él, que si no como para Él, que si vivo para Él, que si no vivo para Él, porque soy del Señor. Que tu diploma, tu ministerio fue por Él, de Él y para Él. Hoy tienes que entender ese principio, que no somos producto de una casualidad, ni la intimidad sexual de papá y mamá, aunque hay algo de eso. Somos un diseño del Todopoderoso. Él puso día, mes y año para tu exaltación, luego de tu redención. ¿Cuánto amas a Dios, hijo, hija? ¿Qué es lo que le puedes dar a Dios? Sé que le has dado todo porque eres hijo de Dios, pero para esta etapa en tu vida que viene, porque algunos van a llegar más lejos de lo que hemos llegado, algunos van a llegar 10 veces más, recibirán doble porción, 10 veces más de sabiduría. Oh, por la gracia de Dios nosotros pisamos
Fuimos protagonistas de un avivamiento en Argentina, evangelistas en la calle, maestros en la iglesia y en la calle. Hemos predicado en estadio de fútbol, hemos predicado en radio, en televisión, hemos predicado inclusive en Europa, en África, aquí en toda la República Mexicana, pero no nos creemos más superior que nadie. Lo que decimos, si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer contigo, porque la unción no es exclusividad de una persona, la unción tiene que ver con alguien, no con algo, porque la unción es alguien, es el Espíritu Santo de Dios. No es una paloma, pero es como paloma. No es fuego, pero es como si fuera fuego. No es un silbo, pero es como un silbo apacible y delicado, según la gracia de Él, tratando contigo, sellando, manifestando. Alabado sea Dios. Nadie abra sus ojos. Necesito ministrarte. Todos aquellos valientes que dicen: Señor, si estoy de pie es por tu gracia, si soy hijo tuyo es por tu sacrificio, si tengo este ministerio es por tu gracia, si tengo esta pasión, este fervor, si tengo brazos, piernas, ha sido por tu plan para esta hora. Y aquellos que no lo tienen, tienen vida. ¿Cuánto le darás al Señor ahora, que determinará el destino de tu vida, de tus hijos que todavía no lo tienen, de tus hijos que los tienen, de tus nietos que no los tienen? Yo te puedo asegurar que esto va a trascender. Mientras estás en esa actitud y adoras a Dios, el Espíritu Santo te está ministrando. Yo veo a mi Rey, a mi Señor, tu Rey. ¿Cuánta palabra Dios le dio por medio de aquel profeta joven que no sabemos su nombre, al reino del norte, Israel? ¿Cuánta palabra Dios le dio por medio de Jonás al reino del norte? ¿Cuánta palabra Dios le dio a Elías, Eliseo, para el reino del norte? ¿Cuánta palabra Dios le dio al reino del norte por medio de Amós y Oseas? Pero nadie le hizo caso. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. La tierra, por la palabra de Dios que